¿Qué cuenta? ¿Qué hace? Ah, ya estamos en vivo y yo preparándome el test. Es el previo, es el previo. Estamos haciendo todo bien, todo bien. Ok. Ya nada más me iba a hacer así un testito. Sí, no, todo bien, estamos todavía aquí en pruebas. Todo listo. Ya ahorita dejamos listo cada cosa. Awesomeness. Todavía Yo estoy. tengo que aprender a hacer esto del casting. Es divertido cuando le empiezas a encontrar como cada cosa que tiene de contenido, porque no nada más es como, ah, sí, déjame primero, ah, ajá, y así, ¿no? Entonces es como, tiene un poquito de truco de alguna manera, si lo queremos ver. Sí, definitivo. Entonces vamos a probar acá con los audios, todavía estoy probando, así que todo bien. Vamos a dejar esto, estamos ya en vivo, lo que viene siendo todo el test, así que ya bueno, esto es previo a empezar, estar en punto de las 3. Conectando todo. Bien, todos. No Oye, sé yo si. voy a hacer una prueba a ver si me reconoce un micrófono Listo, sí, todo bien. que mandó Production para el curso de Erika, pero pues en una de esas jala. Jamás he utilizado una de estas máquinas. Ya sabes que tiene recorder y todo, mira de estas. A ver. No, yo nunca he usado tampoco nada de eso. Ya es otro nivel. A ver qué tal. Pues parece de principio sencillo, se debe conectar al USB y lo debe reconocer. Si lo reconoce, chido, si no, pues ya, nos seguimos con el otro. Todo bien. A ver. Yo ya estoy capturando tu pantalla. Y en este momento ya estamos ahí conectados. Así que ya vamos a arrancar en un momento. Estamos Bien, probando. pues. Al parecer el audio se escucha muy poco. Entonces vamos a ver. Micrófono, ahí vamos a hacer prueba para el micrófono. Este micrófono ya se está escuchando un poco más, creo yo, porque creo que no me está detectando mi micrófono. Si está perfecto, vamos a ver si está encendido. Vamos a ver acá, que en este caso vamos a ver ese otro, no, y head, este. Vamos a probar con este micrófono, ahí creo que ya se escucha mucho mejor. Hola, hola. Sí. Perfecto, te escuchamos también a Dave, creo que sin duda se está escuchando perfecto. Hola, hola a todos, hola a los que están llegando. Llegó Pablo Trinidad, está aquí en el chat, están varias personas ya aquí entrando, Va. así que eso es cool cuando se empieza a conectar la comunidad. Y vamos a hablar de Google Cloud particularmente, aunque vamos también a hacerle una serie de preguntas a David Aroesti, que está cool. Y ahí me dice Alexis que se acaba de suscribir, así que cool, genial. Para los que, yo ya tengo una dinámica, fíjense, yo les había dicho, esto no es para generar ingresos, pero al que se suscriba, pues esto es un modo, yo ya tengo los sobres, ya está listo para enviarse. Todo eso ya se está coordinando, ya mandé el form, así que eso ya está casi listo para aquellos que de alguna manera han confiado y han apoyado acá, así que eso, cool, genial. Estoy viendo que acá, ya es que
Te estoy dejando acá el setup también desde la tablet y todo listo para que arranquemos a tiempo. Esto es previo al inicio de esta sesión, así que vamos a ver. Creo que no me está detectando, así que ya me detectó que hay un live. Creator Dashboard. Ahí está, saludos de la comunidad y está cool. Aquí estamos avanzando ya y ahorita vamos a arrancar con todo para que podamos empezar esta actividad. Así que vamos a dejar acá listo la camarita y todo. Creo que coméntenos si escuchan perfecto a David, porque estamos también conectando. Sí, ya. Vamos a hacer eso. Estamos escuchando ahí. A ver, 1, 2, 3, ¿me escuchan bien? Sí, a ver, díganlo en el chat y ya con eso podemos checar. Al parecer sí se escucha, ya ahí en el chat nos comentarán. Suena perfecto al parecer, todo comenta que suena perfecto y eso me parece genial, que de alguna manera se escuche todo como debe de ser. Así que ya estamos por arrancar, simplemente estamos dejando toda la configuración lista para que obviamente arranque con todo y que podamos obviamente empezar con nuestra charla. Con todo lo que tenemos, así que vamos viendo, gracias Alexis, ahí que se ha puesto la del Puebla, como diríamos en México, con esos beats. Y entonces aquí ya van dando el tweet final de que empezamos. Me cuesta porque yo estoy utilizando Windows en la Mac para poder hacer toda esta magia, porque realmente no es así como tan fácil y todavía me cuestan algunos comandos, copiar, pegar y etcétera, etcétera. Así que para que lo tengan presente, que soy un poco lento porque estoy acostumbrado al teclado, estoy acostumbrado a muchas cosas, así que obviamente no tengo acceso a todo y no tengo instalado prácticamente nada acá en esta computadora, o sea, verdad, es Windows, Twitch y ya, pero hay algo que sí, y es que ya empezó a llegarle la computadora al niño, a mi bebé le empezó a llegar su computadora, vamos a armar una mega máquina pensada en que mi hijo pueda jugar en un futuro, entonces regalos para el bebé, gracias ahí al patrocinador, en este caso su papá, que le patrocinó la compu al niño de una vez. Entonces, hace rato hacía referencia de algo, y es que ya llegaron regalos para Oscar Barajas Jr., y es que yo soy también Oscar Barajas Jr., entonces, pues, qué bien. Oye, eso sí es cierto, este ya es Oscar Barajas de Third, ¿no? Sí, ya mi hijo sería Oscar Barajas III, así que sí, ahí estamos con eso. Bueno, David, qué chido. Vamos a darle inicio entonces a esto. Bueno, bienvenidos a esta sesión más de un frontend en cuarentena, pero en su versión de entrevista con expertos. Y en esta ocasión tenemos a David Aroesti, mejor conocido como @JD_Aroesti en Twitter, quien es también Head of Education en Platzi, parte del equipo también de Platzi, profesor en Platzi, Google Developer Expert y una gran cantidad de elogios que le podemos dar y no terminaríamos de alguna manera de hablar acerca de David y su experiencia y todo lo que obviamente nos puede compartir. Así que quiero que empecemos, David, con algo interesante. Yo siempre trato a todas las personas que entrevisto es que me cuentes acerca de quién es David Aroesti, qué hacía hace 10 años, por qué la tecnología, qué está haciendo hoy en día y por qué David Aroesti está aquí como un experto en Google Cloud, que es el tema del cual también vamos a hablar a detalle. Así que cuéntame, David. Oye, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Oscar. Un saludo a ti y a toda tu audiencia que ahorita nos está viendo desde Twitch. Y te fuiste un poquito hacia atrás, 10 años, estamos hablando del año 2010. Y en el año 2010, para los que ustedes no sabían, yo todavía no programaba nada. En el año 2010 yo estaba en el IFE demandando a TV Azteca por incumplimiento a las leyes electorales.
Eso es lo que yo hacía exactamente hace 10 años. Pero poco yo sabía en ese entonces que eventualmente me iba a apasionar el mundo de la tecnología y que iba yo pues ahora sí que saltar por un montón de lados. Pero te quiero platicar específicamente qué me llegó o qué me llevó a Google Cloud. Y es una cosa muy sencilla y parecerá hasta un poco boba, pero para lo que ustedes no saben, yo hice mi salto del mundo del derecho al mundo de la ingeniería cuando armé mi primera startup. Y como todas las startups tenemos muy poco dinero. Y nosotros comenzamos con AWS, específicamente porque 500 Startups nos dio bonos para que pudiéramos correr en AWS. Ya sabes, AWS regala bonos en todas partes. De hecho, si tú vas a San Francisco y vas al baño, hay bonos de AWS en el baño. O sea, literalmente AWS está en todas partes regalando dinero, pero en algún momento se acaba ese dinero, ¿no? O sea, Sí, no dura claro. para siempre. Y no es que se acabe porque lo utilizas, porque en realidad cuando eres startup, la cantidad de dinero que te dan no es que te lo acabas, pero se te acaba el tiempo para utilizarlos. Entonces, fue justo en ese momento en donde yo conocí a Paco Solsona, nos invitaron a un Launchpad Week como Novelistic y nos dieron créditos de Google Cloud. Y siendo una startup y yo siendo un amante de la tecnología y un equipo muy motivado que yo tenía en ese entonces, pues decidimos básicamente mover toda nuestra infraestructura hacia Google Cloud y fue ahí que quedé enamorado. O sea, no hubo vuelta atrás. Probé App Engine, probamos Data Store, podíamos ver que los sistemas escalaban de manera inmensa sin que tuviéramos que hacer nada. Ya después, eventualmente se te cae el sistema, pero ya por decisiones de arquitectura de novato, estamos hablando ahí en el año 2013, 2014, ¿no? Que vas aprendiendo eventualmente a resolver, pero sí quedé, número uno, fascinado con la experiencia de developer que otorga Google Cloud, comparado específicamente contra AWS. Para los que no saben, todas las nubes eventualmente hacen lo mismo, pero la filosofía con la que se construye es distinta. Entonces, AWS te da todos los primitivos como si fueran piezas de Lego y tú construyes lo que quieras, pero Google Cloud está marcado más, por lo menos en ese inicio, para desarrolladores. ¿Por qué? Porque la filosofía de Google Cloud era construir servicios en la nube para sus ingenieros, que no quería que se preocuparan de nada, ¿no? Y luego abrieron estos servicios al mundo. Entonces, eso fue un poquito de cómo me llevó a Google Cloud y pues a partir de ahí, ya nada más para terminar de contestar la historia de quién soy y de dónde salí, de dónde salió este dude, eh, pues eventualmente Novelistic creció y luego Novelistic quebró, ¿no? Me fui a trabajar después de este entonces a Silicon Valley, pero desde México, es decir, en un trabajo remoto. Y fue en esta transición desde Novelistic, YouNoodle, etcétera, que se dio la oportunidad de que yo me pudiera unir al equipo de Platzi y ahora sí que estar con toda esta comunidad increíble de personas que siempre quieren aprender y estudiar. Y ahorita, el día de hoy, específicamente con personas que les gustan las cloud technologies, que es lo mío, ¿no? Ahí sí se los tengo que revelar. Exacto. Oye, tocaste varios temas interesantes de trabajo hasta de remoto, me imagino, en el sentido de estar desde México conectado a una empresa de Silicon Valley. Y bueno, particularmente me gustaría que me contases cuál es la importancia de confiar en la nube, porque creo que mucha gente todavía le tiene miedo y creo que no entiende el concepto de alguna manera si la nube es la nube o no es la nube, si son máquinas, no son máquinas. Creo que hay gente que todavía no entiende el por qué se le llama ahora nube cuando realmente siempre ha existido, ¿no? Sí, mira, la verdad es que la nube es un concepto de marketing, ¿no? Pero que eventualmente lo comenzamos a adoptar. En pocas palabras son data centers a los cuales tú puedes acceder. Pero el hecho de que se le llame la nube también implica varias cosas desde la perspectiva del consumidor. Y yo siempre doy este ejemplo porque creo que es muy ilustrativo. Cuando yo le digo a la nube a hasta mi mamá sabe que es la nube. Yo sé que mi mamá no sabe nada, ya sé, yo la quiero muchísimo, la adoro, es la persona que yo más quiero, pero no sabe nada de nada, ¿no? Entonces, cuando ella piensa en la nube, ella piensa en sus Google Fotos.
Es decir, que toma fotos y que no se le pierde. Eso es lo único que ella sabe, porque ella no sabe de nada más. Luego, cuando hablas con personas no técnicas, la nube para ellos es G Suite, ¿no? Que específicamente es, oye, yo estoy trabajando en el browser, ¿no? Puedo hacer documentos en el browser, puedo guardar mis archivos en el browser, etcétera, etcétera, cuando en realidad no es en el browser es nada más la interfaz para acceder a estos servicios, pero es la forma en la que ellos lo ven, ¿no? Y eventualmente está la tercera capa, que es la capa que nos interesa a nosotros, a los ingenieros de software, que es básicamente acceso al poder de cómputo de data centers. Cuando tú desarrollas una aplicación en Android, estás desarrollando para una sola computadora. Cuando desarrollas una aplicación para escritorio, estás desarrollando específicamente para tu, bueno, pues para tu laptop o para tu desktop o para lo que estés haciendo. Pero cuando desarrollas en la nube, una cosa que tienes que tener en mente es que estás ejercitando una cosa muy específica de Computer Science que se llama cómputo paralelo. Y es cómo tú puedes hacer que no, o cómo tú puedes programar no solo una computadora, sino 10 computadoras, 100 computadoras, miles de computadoras para que hagan una sola cosa, ¿no? Que en este caso puede ser servir una aplicación, renderizar películas de 3D, porque si ustedes no saben, Pixar, por ejemplo, no es un estudio de cine. Pixar es una empresa de tecnología dura que utiliza la nube para poder renderizar, ¿no? Y de hecho ellos yo creo que tienen muchas de las grandes tecnologías que se utilizan en la nube paralelizan, o sea, imagínate, para poder construir todos estos polígonos y que se le vea el pelo a Valiente, ya sabes, pelirrojo y que se mueve con el aire y todo eso, necesitas miles y miles y miles de computadoras construyendo polígonos, ¿no? Entonces, eso todo se puede hacer únicamente en tecnologías de la nube y eventualmente una cosa bien interesante es que estos data centers no es un solo data center, es una red de data centers alrededor del mundo, de tal manera que, uno, tú puedas utilizar o tus aplicaciones puedan utilizar recursos en diferentes lugares, de tal manera que no se te caigan, o sea, si llega un meteorito, así literalmente, y para eso está construido, llega un meteorito y destruye un data center, tú puedes seguir operando y generando, pues, digamos, al final del día, dinero de las cargas que tú estás haciendo. O número dos, también puedes perder latencia, de tal manera que tu servicio esté mucho más cerca del usuario final. Al final del día, aunque en el Internet nos comunicamos cerca de la velocidad de la luz, lo cierto es de que si tú tienes tus servidores imagínate en un área en US Central 1, que está en el centro de Estados Unidos, es una área es un data center específico de Google, y llega alguien de Australia, pues va a haber una pequeña latencia en lo que esta persona de Australia va a Estados Unidos y de regreso y cada una de las solicitudes, de tal manera que puedes percibirse tu servicio lento. Entonces, cuando tienes servicios críticos que necesitan reaccionar de manera inmediata, necesitas acercar ese cómputo a estas personas. Entonces, para eso están los data centers que están cerca de ellos y también la infraestructura Edge, que es todavía acercar más el cómputo al usuario, ¿no? Entonces, ahí yo te empiezo a dar una idea de qué es esto de la nube. Es una red global de data centers y de puntos Edge que permiten generar cómputo a una escala que como humanidad nunca habíamos tenido. Wow, sí, sin duda creo que es algo que nunca pensamos que íbamos a construir como humanidad, ¿no? Creo que nunca fue como, sí, en tal año vamos a hacerlo. Veo películas y cosas que hablan del futuro y ellos siempre se imaginaron con coches voladores, la patineta, cosas así como que, ok, eso va a ser el futuro. Pero hoy en día, toda nuestra información, datos, todo, creo que prácticamente mucha de nuestra vida sucede en todos estos servidores y tal vez no sabemos dónde están. Y no vamos a conocerlos, porque creo que sé que hay datos estratégicos de lugares que están protegidos para almacenar esta información, ¿no? Y que hoy en día todo esto sucede en la nube, esto que estamos haciendo va y se almacena ahorita en un servidor y mañana está disponible en otro y de alguna manera es copiado a otro y
y estamos compartiendo una gran cantidad de información. Yo me puse a reflexionar hace tiempo porque nosotros aprendimos de la historia humana a raíz de las ruinas que dejaron nuestros antecesores, ¿no? Mayas y los egipcios y todas estas culturas antiguas. Pero yo me pongo a imaginar en 100 años, en 200, en 300 años, cómo, no sé, van a encontrar un disco duro, lo van a examinar y van a encontrar información. ¿Cómo va a ser que van a saber de nosotros en 200, en 500 años más al futuro, en 1000, 2000, 3000 más? No sé, me pongo a pensar y es como, ok, van a encontrar teléfono celular y ellos los van a conectar a ver si prenden y si hay bytes 0 y 1, van a entendernos como a nosotros. Así que obviamente son cuestiones que me dan como dices, oh, creo que tal vez, no sé si estemos haciendo bien las cosas, almacenando todo en la nube, digo, porque tenemos toda la información, pero no sé si vamos a dejar esa huella, tal vez, de información presente, ¿no? ¿Cómo ves tú este punto que te comento? Ese es un punto súper importante y creo que da oportunidad para que les cuente una historia un poco personal, también de cómo yo veo esto. Lo primero es de que yo creo que se van a encontrar, o sea, la nube son cables submarinos, o sea, literalmente cables submarinos que transmiten internet. Ya sabes que a veces literalmente los tiburones los muerden y por eso se te cae el internet en ciertos lugares, ¿no? Entonces definitivamente estamos dejando rastros por todas partes. Pero yo sí creo que generaciones futuras van a poder entender nuestra tecnología y vernos desde una perspectiva arqueológica. Y por eso te digo que esto trae una historia personal. Cuando falleció mi papá, ya sabes, en algún momento, pues muchas personas escriben una carta, porque pues ya no puedes hablar. Y la forma en la que yo decidí dar mi último adiós, literalmente mi último adiós, es una mezcla de judaísmo y de tecnología, en donde yo agarré un chip de Arduino, escribí mi carta y literalmente cuando conectas este chip, lo que hace es un print de la carta infinito, ya sabes, en un loop infinito en donde avienta la consola de manera infinita la carta, y lo metí a una piedra, es decir, hice un pedazo de concreto. Entonces, dentro del judaísmo, cuando tú entierras a alguien, no hay flores, no hay muchas cosas, de hecho, ni siquiera se utiliza un coffin. Un ataúd se entierra en esta como capa que se ponen los judíos. Y digo que se ponen porque yo soy completamente ateo, vengo de ahí, pero yo soy completamente ateo. Y entonces generé esta piedra, lo que hacen es poner piedras en las sepulturas. Y entonces pues yo generé esta piedra que protegía el chip y lo aventé justamente en el lugar del entierro. Entonces yo sí creo que existen rastros que nosotros vamos a dejar desde la perspectiva de la tecnología y que eventualmente nos van a poder reconstruir como sociedad como nunca antes había podido. Yo pienso en los aztecas y sí sabemos un poquito y tenemos los códices, etcétera. Pero cuando llegue alguien del futuro, de 1000 años, 2000 años, nos van a poder ver en 3D. En una de esas se encuentra en un servidor de Twitch en donde esté guardada esta ya sabes, conversación y digan, no, pues estos sí estaban medio loquitos, pero por lo menos sabían que los íbamos a ver, ¿no? Entonces también esto nos hace, ya sabes, cuidar un poquito más lo que decimos, ¿no? En línea, pero ciertamente somos una generación que está dejando rastro como ninguna otra. Estamos documentando nuestra forma de vida como ninguna otra y las tecnologías de la nube son clave para dejar este rastro hacia el futuro. Sí, y yo ahora voy a tocar otro tema hacia el futuro. Hay una serie, Battlestar Galactica, que de alguna manera toca este punto donde todo lo que nosotros tenemos en nuestras redes sociales, todo lo que hacemos, tenemos una huella y tenemos un patrón que tenemos desde que compramos, que comemos, cómo lo hacemos. Yo me pongo a dar en cuenta que estamos acá en cuarentena. Y hablando de este punto, es como yo todo lo he hecho desde mi teléfono para pedir verduras, carne, comida, todo. O sea, he estado comprando en 2 meses todo por mi teléfono y todo está registrado porque no he hecho nada de efectivo. Entonces todo llega con transacciones. Entonces, si esto sigue, obviamente hay un perfil de compra mío, obviamente hay datos, me imagino, estadísticos de Facebook y todas estas empresas que nos siguen. Y que creo que de alguna manera eso va a hacer que podamos tener este perfil bien construido. Entonces, ahí se toca un tema interesante acerca de cómo se puede reconstruir a una persona en digital basado en todo lo que ha recopilado anteriormente. Entonces,
pues ahí la nube va a ser clave para poder hacer esto. Ya actualmente podemos hacer cosas de este tipo en la nube, de analizar todos estos volúmenes de datos. Mira, yo creo que sí. Y definitivamente es uno de los puntos que más generan controversia. Dentro de Google, y aquí te platico algo, no sé si fue una cosa de marketing stone o en realidad no sé de dónde salió esto, pero existe una forma de llamar al cuestionamiento en donde tú pintas un futuro posible que genera mucha no inconformidad, sino que no te sientes cómodo, incomodidad, no inconformidad, incomodidad. Un futuro posible que te genera mucha incomodidad y que invita a la reflexión. Entonces, este video se generó dentro de Google y básicamente hablaba de evolución lamarckiana, y ahorita platico un poquito qué es la evolución lamarckiana, pero lo que decía es que nosotros no somos dueños de nuestros datos, somos protectores de nuestros datos y nuestros datos realmente le sirven a la humanidad, a generaciones futuras. Entonces, Google estaba pintando un mundo o estaba pintando una posibilidad en la cual a través de la recolección de nuestros datos no nada más podían reconstruirnos y poder generar hasta, ya sabes, una mezcla de impresiones 3D, etcétera, dispositivos que no nos resistiéramos en comprar, que lo que harían es que todavía pudieras tener más datos y más datos y más datos, eh, y que al final, cuando tú tenías tantos datos de una persona y cuando tenías tantos datos de tantas personas, podías comenzar a entender social issues que son muy difíciles de comprender desde las perspectivas sociales o desde las perspectivas de las ciencias sociales. Piensa en revoluciones. ¿Cuándo se puede gestar una revolución? ¿Cuándo se va a caer un gobierno? ¿Cuándo se va a generar una guerra? Todo esto basado en el comportamiento social que estamos teniendo. Entonces, ahí hay dos cosas muy específicas y ahorita pasamos a la explicación lamarckiana porque esto termina de unirlo. La primera, no nada más los datos nos pueden reconstruir como individuos, los datos nos pueden reconstruir como sociedad. Y eso está muy loco, ¿no? Y luego la segunda cosa es esta evolución lamarckiana, que la evolución lamarckiana fue previa a la de Darwin. Todos sabemos qué significa la evolución de Darwin, pero Darwin, digamos, no es que ya sabes, un día se fue al bosque y meditó un rato y le vino la evolución, ¿no? O sea, todas las personas son producto de su época. Y ya de hecho habían varias ideas y varios intentos que iban en el camino correcto, pero no le atinaban, ya sabes. Había ciertas cosas bien y ciertas cosas mal. Y entonces Lamarck lo que decía es de que la experiencia que tú obtienes a lo largo de tu vida esa también la podías transferir, como cualquier animal o cualquier bacteria, etcétera, y eso también lo podías transferir. Hoy sabemos que eso no es cierto desde la perspectiva biológica, pero piénsalo desde la perspectiva de tecnológica. La experiencia, es decir, el cúmulo de datos que tú produces, que es tu experiencia, esto sí se puede ya sabes, traspasar hacia el futuro. Y es ahí en donde empiezan preguntas muy serias y muy deep de quiénes somos, qué es lo que, o sea, ya sabes, estas tecnologías nos invitan a cuestionarnos hasta nuestra propia identidad como humanos. Entonces, invito a toda nuestra audiencia, a toda tu audiencia, Oscar, a que traten de buscar este video de Google, que le pongan leak, Google Video, Lamarck o cositas así, y que puedan darse el día de hoy una refrescada sobre qué es lo que significan las tecnologías de la nube, como tú dices, para reconstruirnos hacia el futuro, para reconstruirnos como sociedad y para cuestionarnos si es cierto que nosotros somos dueños de nuestros datos o simplemente cuidadores mientras estamos en vida. Exacto. Y son puntos interesantes acerca de cómo podemos lograr hacer cosas con ellos mismos a un Uy, futuro. Oscar, te escucho como que se está eh, Cortando un poquito. sí, como que hay un feedback loop, hay un poquito. Ya sabes, como que el bitrate se nos fue. A ver, bueno, veamos ahí un poquito a ver si ya se arregla en ese aspecto. Porque acá me sale que todo está bien, al parecer. Si no, vamos a revisar acá el audio de la llamada para ver si no se nos ha A caído. ver, a lo mejor soy yo. Al parecer todo bien acá, ¿sí? Aquí en el chat nos cuentan que acá escuchamos bien, entonces yo creo que tienes un poquito de retardo
allá hacia ti. Entonces acá dice que desde Argentina nos están escuchando, así que escuchan de alguna manera perfecto. Entonces no sé cómo andas escuchándome, David. Te perdimos, estás conmuteado en este momento. David, ahí ya estás muteado. Bueno, mientras David, ¿Ya me escuchan? listo, ya, ahora sí ya estás desmuteado, todo perfecto. Entonces no sé si ya me escuchas bien. Creo que estamos perdiendo un poquito desde tu conexión, Bien. pero todo bien. Te preguntaba, bueno, te iba a hacer la pregunta acerca de esto mismo, ¿no? De cómo podemos manejar nuestros datos. Pero bueno, ahora entrando más a un detalle del ecosistema empresarial. ¿Cómo tú ves el beneficio de la nube en las empresas? ¿Qué tienen que apostar hoy en día no sé, almacenar sus datos, a cuidar los datos? Porque estamos viviendo ahora una era donde vamos a tener que apostar mucho por la parte tecnológica y obviamente uno de esos datos tienen que vivir en algún lado y obviamente pues la nube particularmente va a ser clave. ¿Qué puedes contarnos acerca de cómo va a incursionar o apoyar la nube o particularmente todo lo que ya se hace Google Cloud a las empresas? No, mira, ese es un punto bien importante. Eh, Muchos creeríamos, y sobre todo cuando nos movemos dentro del mundo de las startups y el mundo de la tecnología, que la nube es una tecnología, como se dicen en inglés, ubiquitous, es decir, que está en todas partes. Pero eso es muy falso, ¿no? Hay todavía muchísimas empresas que tienen servidores propios, que hay personas que se dedican a actualizar los Linuxes ahí, que están llenos de problemas de seguridad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, número uno, la nube todavía tiene un montón de capacidad de poder abarcar muchísimo a la industria y apoyar a muchísimas industrias. Pensemos en salud, pensemos en finanzas, pensemos en construcción, etcétera, etcétera. Y entonces tú dices, oye, ¿cómo les va a ayudar? Pues hay dos formas principales. Uno, el usual suspect, o la forma que todos nos imaginamos, que es, bueno, pues van a eliminar estos servidores y van a pasar sus cargas a la nube, ¿no? Eso es lo inicial. Pero lo segundo es donde yo creo que ahí está el punto clave. Cuando tú tienes acceso a este pool de recursos, cuando tienes acceso a no una computadora o 10 computadoras en tu oficina, sino a miles, las capacidades que tiene tu empresa se multiplican por 10, por 100, por 10,000. Piensa, por ejemplo, en todo el desarrollo de medicinas. Hoy en día, pues muchas medicinas seguimos pensando en trials humanos, cómo funcionan ciertos compuestos con otros, etcétera, etcétera. Pero cada vez más estamos generando simulaciones de cómo funcionan los químicos, de tal manera, y cómo interactúan los químicos que se generan en la industria farmacéutica con el cuerpo humano o con los químicos del cuerpo humano, de tal manera que ya no se necesitan estos trials. Piensa, por ejemplo, en los próximos 10 años y específicamente cuando llegue el cómputo cuántico que nos va a permitir simular de manera mucho más precisa las interacciones entre moléculas y entre proteínas, eso es principalmente la industria farmacéutica, que tú puedas diseñar medicina desde tu computadora, corriendo las pruebas no en humanos, sino en simulaciones de humanos en la nube. Esto tiene un potencial revolucionario de que podamos avanzar e iterar como nunca antes la industria farmacéutica, ¿no? Otra serie de preguntas. Cuando tú analizas la economía, por ejemplo, en el mundo de las finanzas, una cosa es, ya sabes, como un hedge fund manager, una cosa es estar muy enterado de todas las finanzas, de la economía que tú estás analizando, noticias, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es poder analizar todas las transacciones económicas que suceden en un país, exponerlas quizá a través de una API. Piensa, por ejemplo, el Banco Central y todos los medios de pago, conforme nos vamos cada vez a medios de pago de electrónicos, pues estos, ya sabes, digamos, el Banco Central tiene visibilidad en muchos lugares, no en todos los países, pero sí en muchos lugares tiene visibilidad de todas las transacciones.
Imagínate que pudieran anonimizarlas y exponerlas como datasets que nosotros pudiéramos analizar en tiempo real. ¿Qué significa esto para la industria financiera, para los hedge funds, para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que una de las principales ventajas que nos trae la nube o que nos permite pensar que es una tecnología revolucionaria es, uno, que todavía no está implementada a su full capacity, pero ni cerca, ni cerca. Entonces, si a ti te interesa, ya sabes, este es un gran momento para saltar a volverte un cloud engineer. Por ahí vi en Twitch que nos preguntaban sobre los certificados y ahorita si quieres podemos platicar un poquito de los certificados. Pero esto significa que estamos más que a tiempo. O sea, esto apenas está comenzando, esto no se cocinó, esto apenas está comenzando. Y número dos, en la medida en la que tú analices una industria y te la imagines con un poder de cómputo por 10, por 100, por 10,000, se te empiezan a ocurrir cosas que dices, ok, esto puede ser revolucionario. Si nosotros le metemos 10,000 veces el poder de cómputo que tiene una industria en lo particular, significa que puede hacer cosas que jamás había podido hacer antes. Y ahorita pusimos dos ejemplos, pero podemos seguir, ya sabes, en el mundo del derecho, en el mundo de la construcción, ¿no? Hoy en día, pues los edificios se nos siguen cayendo, y eso es cierto. Creo que tú no estabas en México cuando fue el último temblor, pero fue una experiencia, Oscar, yo jamás había vivido algo así. Entonces, imagínate que pudiéramos construir edificios con computadoras de tal manera que pudiéramos generar estructuras hiperestables, que nunca se cayeran, cosas que ningún humano, ¿por qué? Porque todos tenemos nuestro cerebrito, ya sabes, y es una cosa bien chida, juntamos en equipo, y somos 10 cerebritos ahí hablando, pero imagínate que pudieras tú construir computacionalmente estructuras que no se cayeran. No con una computadora en AutoCAD, sino con 10,000 computadoras analizando todas las posibilidades y todos los puntos de quiebre, de tal manera que no se te caigan nunca esas estructuras. Entonces, ciertamente cuando pensamos que la nube es una tecnología revolucionaria, no estamos pensando en cómo, ya sabes, podemos hacer otra app más o cómo podemos hostear nuestros servicios. Eso ya está hecho. Sino lo que yo invito a tu audiencia a pensar es cómo pueden imaginarse una industria con 10,000 veces más o 10,000 millones de veces más el poder de cómputo que tiene actualmente. ¿Qué significa esto para esta industria? ¿No? Claro, no, y tocaste varios puntos que me parecen interesantes y algo que mencionabas que a mí también me sorprendió hace rato. Yo siempre me he querido meter a la electrónica y jugar con la Raspberry Pi y todas estas cosas, pero a veces no es tan fácil acceder a los componentes que uno quiere, así como, uy, quiero este, y el otro tienes miedo de quemarla y pues que la inversión se pierda, ¿no? Pero hace poquito conocí una aplicación que simula por medio de servicios en la nube todo. Entonces tú puedes tener tu placa, los componentes, vas armando todo y te simula todo lo que va a hacer, cómo se va a mover, cómo se interpretaría, cómo sería un sensor, le pasas valores de calor, de luz, de intensidad, por diferentes aspectos. Y dices, wow, o sea, y puedes diseñar todo sin necesidad obviamente de quemarlo ni comprarlo. Y una vez que ya tienes todo como esto listo, es como ahora sí, ordenar dónde lo compro y lo mando. Ahora que se me metió en la cabeza que Oscar Baraja Jr. debe de conseguir una computadora, también me encontré que puedo simular todo, o sea, desde la motherboard, cuál es la RAM, cuál es el CPU, cuál va a ser el rendimiento, todo esto. Y dije, oh, sorprendente, ¿eh? Antes tocaba comprarla y, bueno, a ver si jala, y si no jala, pues bueno, ni modo, toca pedir otra pieza. Y ahora ya puedes armar y ver qué performance va a tener con la serie de componentes, simulando cómo se va a comportar y obviamente todo desde servicios que están aprovechando recursos como la nube, ¿no? Entonces cada vez vamos a toparnos con este tipo de recursos que van a suceder de esta forma, ¿no? Y que obviamente debemos de pensar hacia allá. Sí, de hecho aquí qué chistoso que tocaste este punto porque yo sí exploté cosas. Una vez me dio por querer entrarle a la electrónica, porque como tú dices, es un mundo fascinante, ¿no? O sea, primero empiezas con software y luego dices, ¿cómo puedo darle un cuerpo a este software, ¿no? Y es cuando empiezas a entrar a la electrónica. Y sucedieron dos cosas que ojalá yo lo hubiera hecho, ya sabes, a través de un simulador. La primera es que con el cautín, cada vez que yo quería soldar,
me metí una cantidad de veces que soldaba y me llegaban estos fumes, estos humos mortales que te dice todo el mundo, nunca los huela. Bueno, pues yo me olí muchos de esos, la verdad, ahí no tengo que admitir. Y la segunda, una vez quise hacer una bobina de Tesla. Básicamente se me ocurrió, o sea, yo quería ver cómo funcionaba esta parte wireless, de cómo podías cargar cosas wireless. Y todo esto funciona a través de bobinas, básicamente cables en donde tú mueves la electricidad hacia un lado, hacia el otro y generan campos magnéticos. Entonces yo quise generar una bobina de Tesla para prender un foco sin tocarlo, ¿no? De manera wireless, pero conecté los componentes mal. Entonces, literalmente cuando la quise probar por primera vez, y por eso se llama smoke test, porque literalmente es smoke test, la conecté y empezó a sonar como un zumbido. Todo esto sería muy rápido, quizá no más de 1 segundo, 2 segundos, empezó a sonar y de repente ¡pah! Explotó y nada más veo humo así. Yo, ¡wow! ¿No? Entonces, ciertamente me hubiera ahorrado un montón de tropiezos con estas simulaciones que tú mencionas. ¿No? Entonces, yo creo que si vas a entrar al mundo de la electrónica, uno, como dice Oscar, no tienes que gastarte y pedir piezas, etcétera, sino que puedes hacerlo en un ambiente seguro. Y número dos, sobre todo si se lo vas a dar a tus hijos, creo que es primero enseñarles en este sandbox antes de exponerlos a los piomos mortales y a la posibilidad de que te explote tu electrónica, porque sí explota. Exacto, sí, yo igual creo que esto me va a ayudar. Y a nivel de salud, creo que hoy en día ha sido también clave para todo lo que va a cambiar en cómo vamos a llevar nuestra historia. Yo traigo este reloj y supuestamente aquí está toda mi información y hasta compré un casco de ciclismo, bueno, para los que no sepan, hago ciclismo. Y el casco está conectado también con un sensor que tiene en la parte trasera que avisa cuando me caigo y recolecta datos. Obviamente todos estos datos están almacenados. Y creo que va a ser clave que en día ya no tengamos que ni siquiera, es más, nuestros doctores tendrían que decirnos, Oscar, le he agendado una cita en su calendario porque tenemos que revisar estos valores que no están tan correctos en la última semana. Entonces ya no tendríamos que ir nosotros porque me siento mal, sino que el doctor debería haber una consola, yo me imagino, ¿no? Y como, ok, alerta de Oscar Barajas ha tenido la última semana tal ritmo y esto es una alerta de que puede tener cierta situación. Agéndale una sesión en su calendario. Imagínate, ya llega mi calendario, uy, no, pues ya toca, ¿no? Porque algo está... Ahora, no sé si eso vaya a asustar a la gente, como de, uy, no, ya me voy a morir, ya me agendó el doctor, van a venir los con el baúl acá a bailarme, entonces, no sé, ¿no? Entonces, pero creo que para allá puede ir la medicina. Yo lo visualizo así. No sé cómo tú lo veas desde ese punto también. Sí, mira, y ahí hay un punto que tocaste que es bien duro y es una pregunta que nos vamos a tener que responder como sociedad, que es esta tensión entre las tecnologías que estamos teniendo y la privacidad que tenemos, ¿no? Si nosotros estamos dispuestos a mandar todos nuestros datos a la nube y confiar que es seguro porque existen tecnologías de cifrado, de encriptación, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente si lo haces bien, y por eso invito a todos nuestros alumnos y personas que nos están viendo a que tomen la seguridad de manera muy seria porque es una responsabilidad que tenemos nosotros profesional. O sea, es una responsabilidad de los ingenieros de software profesional asegurarnos que nuestras aplicaciones sean seguras. Pero ciertamente hay estas tensiones. Yo creo que sí va a llegar el momento en el que la serie de sensores que tenemos en casa, y ni siquiera tan invasivos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un modelo que te permite saber si alguien tiene peligro de Alzheimer analizando la voz del teléfono, ¿no? Entonces imagínate que todas tus llamadas y todas tus videollamadas se están analizando en tiempo constante y te pueda decir, oye, estás en peligro de Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces eso ya está comenzando a llegar. Una cosa interesante es que en el caso de COVID, que ahorita estamos viendo todos, tanto Apple como Facebook están tratando de generar un protocolo seguro para poder identificar si alguien testea positivo, identificar qué celulares han estado cercanos de la persona que estuvo positiva, de tal manera que se mande un push notification y se les diga, oye, estuviste en riesgo, vale la pena que te testees, ¿no?
Pero mientras en el mundo occidental estamos pensando en seguridad y en privacidad, y por eso nos estamos tardando un montón, y Facebook y Apple están generando protocolos para que esto sea seguro, China dijo, adiós, mandó directa la aplicación, si no la tienes instalada, te toca cárcel, porque China todo es él, ¿no? Pero también esto hace que China, siendo uno de los países con mayor densidad poblacional, con muchísimas posibilidades de contagio, siendo el punto cero, ahorita tenga la enfermedad completamente controlada. Entonces, sí hay un punto en el que nos estamos acercando, y es un punto casi orwelliano de 1900, o sea, de la novela 1984, en donde las tecnologías nos pueden brindar un futuro prometedor, pero nosotros como ingenieros de software tenemos que ser la primera línea, los primeros vigilantes en que este mundo que se está construyendo con las tecnologías que nosotros usamos sea el mundo que queremos. Queremos un mundo como China, queremos un mundo con libertades, o estamos dispuestos, y esto también es cierto, estamos dispuestos a sacrificar ciertas libertades en pos de vivir más. Porque si tu doctor puede detectar a tiempo un ataque al corazón en 3 días y te dice, oye, ¿sabes qué? Vente porque en 3 días te va a dar un ataque al corazón, quizá vale la pena eliminar un poquito esta libertad, o quizá no. Ya sabes, estas son preguntas duras que nos tenemos que hacer los ingenieros de software, no los filósofos, no los abogados, no los estadistas, los ingenieros de software en primera instancia. Aquí tocaste algo y cerraste con un punto interesante y creo que hablamos ahora entonces de la ética, porque de alguna manera como desarrolladores de software o quienes vamos a estar manipulando, podemos de alguna manera saber o manejar esta información según sea el caso. Y obviamente aquí creo que juega mucho la ética en cómo vamos a poder cuidar esa información también, ¿no? Cómo yo voy a crear un proyecto o una implementación que mejore la salud, pero que también respete la privacidad de la persona, ¿no? Y muchas veces la ética juega mucho en este favor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este punto de la ética en el desarrollo de software? Hay un punto que me da miedo. Y es que la ética es, esto te lo digo como con mi pasado de abogado, porque ya sabes, el mundo del derecho es una mezcla de moral, ética, leyes, ya sabes, todo esto se llaman normas, y normas son básicamente una serie de reglas que nosotros estamos haciendo, incluyendo la ética. Pero lo cierto es que la ética durante mucho tiempo era un concepto un poquito abstracto, en donde los filósofos tienen mucho más paciencia que los ingenieros, muchísima más paciencia. Ellos pueden tener una discusión a lo largo de siglos, ¿no? Empieza uno, y un siglo después llega otro, y otro siglo después llega otro, y van construyendo sus discusiones a lo largo del siglo. Los ingenieros no nos esperamos, queremos ver las cosas ya, ¿no? Entonces, creo que tenemos que comenzar a generar un sistema muy similar al que tenemos como RFCs, ya sabes, pues por comments, nuestras estrategias, etcétera, y boards que supervisen de alguna manera nuestro actuar, porque sí tenemos capacidades que otras profesiones no tienen, como individuos y como grupos de individuos. Cuando yo pienso en abogados, pienso que quizás su mayor capacidad es la de mover al Estado. Y cuando tú mueves al Estado, ya sea a través de las leyes, específicamente a través de las leyes, puedes generar cambios sociales muy fuertes. Pero existen muchísimos checks and balances a lo largo de este camino. No es que un abogado pueda agarrar y cambiar toda la estructura de las leyes, o un gobernante pueda agarrar y cambiar completamente un país. Existen muchísimos intereses, y existen muchísimos candados, y existen muchas cosas. Aún en tecnologías muy fuertes, por ejemplo, cuando yo pienso en la gran fortaleza de los físicos, ahí hablamos de los abogados, ellos pueden movilizar sociedades y cambiar sociedades. ¿Cuál es la gran fuerza de los físicos? Pues romper al átomo. Estos dudes rompen al átomo y destruyen o sea, nos vaporizan, literalmente nos vaporizan. O sea, nosotros somos 70% agua, y cuando llega esta cantidad de energía nos volvemos vapor. Ya sabes, estaba Aroeste aquí, estaba Oscar aquí, ya no están, es vapor. Pero también hay muchísimos candados. No puedes tú aventar una bomba nuclear porque sí. No puedes tú construir una bomba nuclear desde tu casa. Pero cuando pienso en los ingenieros y pienso en nuestra fortaleza más grande, pienso en Machine Learning. Y Machine Learning no tiene ningún candado.
lo puedes hacer desde tu casa. La cantidad de recursos que necesitas para hacerlo son muy pocos, o sea, comparados contra mover toda una ley, o ya sabes, ni siquiera una ley, una serie de leyes, o determinar que vas a aventar una bomba nuclear, etcétera. La cantidad de recursos que necesitas son muy poquitos y no hay nadie que nos esté verificando. Y se pueden hacer grandes cosas con Machine Learning, pero se pueden hacer cosas también muy oscuras, sobre todo cuando caen en manos equivocadas. Piensa tú, por ejemplo, ya sabes, ni tú ni yo estamos en esta situación, pero existen lugares en donde el ser homosexual es una sentencia de muerte. Y imagínate que alguien pueda generar un machine learning que detecte si alguien es homosexual y con base en eso eliminen completamente esta población, ¿no? Entonces, estas son preguntas que sí tenemos que hacernos, que yo veo que en otras profesiones que tienen mucho poder existen muchos candados, pero veo que en la nuestra, que cada vez tenemos más poderes y más poderes, yo creo que no existe otra profesión con tantos poderes como los ingenieros de software, como los computer scientists. No veo estos candados. Entonces sí tenemos que ponernos a pensar qué es ético y qué no es ético, y en nuestras formas en las que educamos a las siguientes generaciones, ya sea a través de plataformas como Platzi, en donde tú y yo estamos volcados a educar a las siguientes generaciones, o a través de la educación tradicional en las universidades, tengamos que incluir la ética como algo fundamental en la forma en la que actuamos los ingenieros y en la forma en la que actuamos los computer scientists. Es algo que no existe y sí tenemos que construir. Claro, sí, sin duda creo que hay puntos interesantes y aquí en el chat nos pusieron varios puntos interesantes de cómo manejar y ver la ética, así que de alguna manera creo que hay cosas que pueden estar a considerarse para que obviamente esté, y sí menciona que la toma de decisiones de muchas de las cosas no debe de estar en nosotros, porque nosotros vamos a tal vez a pensar en nuestro bien y decimos, nah, esta es mi ideología. Y creo que había visto una charla hace tiempo acerca de esto mismo, de cómo decía que nosotros de alguna manera discriminábamos en nuestro desarrollo de software, porque estábamos basados en patrones que, por decir, el mexicano muy machista, que es un término que siempre suele decirse en este aspecto. Y gradualmente tenemos ya nuestra forma en la que pensamos por la educación que llevamos estas ideas. Y entonces, al momento de desarrollar, podemos indirectamente añadir estas sentencias que vienen desde mi parte. Entonces, no estamos siendo personas que estemos evaluando realmente lo que hacemos, pero lo hacemos inconscientemente. Entonces, son como esa balanza extraña entre uno y el otro punto, ¿no? Sí. Es interesante cómo podemos empezar a debatir de temas más a profundidad acerca de todo lo que implica la tecnología y más que nada todo lo que nos está llevando la nube. Y entrando tal vez en detalles de la nube, no, bueno, y viendo el chat, muchos nos saludaron y nos felicitaron también por el profesor, etcétera, etcétera, y gracias a todos. ¿Cómo podemos incursionar en la nube? Soy un backend, soy un frontend, tengo que saber de la nube, debo de hacerlo, no, ¿cómo debemos entrar? Y ahí me gustaría que hasta así nos pudieras recomendar tus cursos de Platzi, porque yo sé que ambos tenemos una gran cantidad de cursos en Platzi. Mira, la mejor forma de entrar a la nube es empezando a crear un mapa mental. ¿Qué significa la nube y cuáles son sus subsecciones para que tú puedas comenzar a evaluarlos? De hecho, esta es una técnica que yo utilizo cuando quiero entrarle a cualquier tema. Oye, quiero entrarle a la música, ¿cuáles son los subtemas de la música? Quiero entrarle a la nube, ¿cuáles son los subtemas de la nube y cómo se relacionan entre ellos? Entonces, creo que vale la pena hablar de cuáles son estos subtemas porque son en realidad pocos. El primer tema que tú tienes que pensar en la nube es cómputo, o lo que se le llama como compute. Y cómputo es simplemente cómo vas a correr estas máquinas. Lo puedes hacer a través de máquinas virtuales, que en el caso de GCP esto se llama Compute Engine. Lo puedes hacer a través de contenedores, que en GCP tienen dos formas de correr contenedores, Kubernetes Engine y Cloud Run. O lo puedes hacer de una forma que hoy en día se conoce como serverless, que es básicamente darle mucho más responsabilidad de la infraestructura al proveedor, en este caso GCP, de tal manera que tú no tienes que manejar cada una de estas nubes y tú nada más les mandas tu código para que tu código corra.
Y esto lo puedes hacer a través de App Engine o Cloud Functions. Entonces, lo primero es que tienes cómputo. ¿Qué es lo segundo que tienes? Tienes storage o data y storage. Entonces, ahí tiene una primera subdivisión que es binarios y información estructurada. Entonces, ¿qué significa guardar binarios o blobs? Significa imágenes, audio, video, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no irían normalmente en una base de datos. Entonces, para esto, Google tiene, o GCP tiene una cosa que se llama Cloud Storage, que es en donde tú puedes guardar todos estos archivos. Y la segunda es archivos estructurados que pueden ser en bases de datos SQL o en bases de datos no SQL. Para las bases de datos SQL, Google tiene una cosa que se llama Cloud SQL, que básicamente te permite correr instancias de MySQL o instancias de Postgres, etcétera. Y también tiene varias bases de datos no SQL propietarias como Datastore, Firestore, Bigtable, etcétera, que tú puedes acceder a ellas. Entonces, ahí tienes ya dos elementos, cómputo y storage. ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento es networking. Y networking es cómo interconecto todos estos servicios. Y existen muchísimas partes de cómo interconectar estos servicios. Tú puedes definir firewalls, puedes definir cómo se intercomunican a través de sistemas de mensajería como PubSub, que si tú utilizas servicios, ¿cómo se llama? De open source, estos los conoces como RabbitMQ o Kafka, etcétera. Y ahí simplemente tú defines cómo todos estos servicios se van a interconectar. Esta es la parte básica, diría yo. Luego tienes una parte que es de Machine Learning. Y estos son servicios para que tú puedas, Machine Learning y Data Science, piénsalo así, para que tú puedas analizar datos, obtener estadísticas, inferencias, transformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya tienes tu aplicación, pues todos estos datos tienes tú que poderlos analizar para poderle sacar valor a esto y poder iterar rápidamente como empresa o aún con proyecto de research que tú estés utilizando. Y para eso tienes servicios como AutoML, las ML APIs, formas para limpiar datos como Data Prep, formas para generar transformaciones de datos o ETLs. Por ejemplo, yo en el curso de Ingeniería de Datos con Python les enseñé a hacer ETLs, pero los enseñé a hacerlos desde los principios, desde las bases. Pero si tú estuvieras construyendo un sistema en producción a través de Google Cloud, utilizarías probablemente Dataflow, que te permita generar estas transformaciones. Es decir, llega un nombre y yo quiero saber si esta persona es hombre o mujer, entonces agarro el nombre y lo corro a través de un mecanismo de Machine Learning, determino, enriquezco los datos y luego los aviento en un Data Warehouse o en un Data Lake, como puede ser BigQuery, que luego se puede conectar a visualizaciones. Y por último, tienes Management Tools o herramientas de administración de tus recursos. Y aquí estás pensando en quién puede acceder a esos recursos, cuándo se puede acceder. Existen herramientas para desarrollar, como por ejemplo G-Cloud o GSUtil o BQ, que son herramientas de command line. A mí la verdad es que me gusta todo hacerlo a través del command line. Rara vez me gustan las interfaces gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tú ves esto, te das cuenta que tienes subtemas que tú tienes que comenzar a estudiar. Y dentro de Platzi, quiero decirles que acabamos de sacar hace nada una colaboración con Google Cloud, en donde los propios ingenieros de Google nos enseñan los básicos para que nosotros podamos profundizar en los temas por nuestra parte. Y este es un punto bien importante. Si tú te vas a dedicar a cloud, tienes que estar estudiando todo el día, porque esta cosa se mueve a una velocidad que no tienes idea. No tienes idea. O sea, te distraes 3 meses y ya te perdiste, ¿no? Entonces, comienza por poquito, comienza con las cosas básicas, comienza por entender cuáles son los subtemas, o, tengo máquinas virtuales, etcétera, y luego comienza a generar la documentación y sobre todo a mancharte las manos. Porque si no te manchas las manos, es imposible que aprendas nada. Yo, de hecho, no conozco nada que se pueda aprender sin mancharse las manos. Así como cuando tú y yo decidimos entrarle a la electrónica y ya sabes, y ya sea de manera virtual o de manera real, nos manchamos las manos. Al igual cuando le quieres entrar a cloud, pues lo primero que tienes que hacer es que no te dé miedo, genera una cuenta, te van a regalar $300 para que puedas probar cosas y empiezas a picarle a todo.
Y si algo te sale mal, pues borras el proyecto y generas uno nuevo, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues esa es mi recomendación. Y esa es mi recomendación en general para aproximarse a cualquier tema, ya sea web development, cloud, machine learning, lo que sea. Mapea las subestructuras que tiene este tema, ve cómo se relacionan y comienza a mancharte las manos, porque si no, no hay forma de aprenderlo. Claro, creo no, creo que tienes un punto interesante. Creo que si tú no corres el riesgo de probarlo, de hacerlo, nunca vas a aprender. Y la única forma es lograrlo. No sé si esté David Flores, un estudiante Platzi Master, que yo siempre cuento su anécdota. Si él la puede contar, obviamente, pues siempre lo dejo, pero cuando no, yo ahorita se la voy a contar y ya me apoderé de su anécdota. Él estaba aprendiendo, él quería hacer cosas, ¿no? Entonces, pues no sabía que podía tener el cómputo o supercómputo y habilitó las supercomputadoras y yo creo que en una tarde se le fueron esos 300 de crédito y ya debía dinero. Entonces fue como, oye, se te acabó el crédito, pero ya está contando. Obviamente, pues terminó como... no terminó pagando porque la anécdota terminó divertida como, oigan, pues es que estoy aprendiendo y no sabía que la máquina no se apagaba sola y pues le regalaron como el crédito y le dieron como, bueno, tenga, no pasa nada, sigue explorando y no terminó pagando, pero aprendió obviamente la importancia de lo que implica habilitar un servicio. Y la verdad es que lo cuenta también con ese humor que de alguna manera tiene el haber aprendido, ¿no? De esta forma. Y yo también trato de llevarlo a todos como el de experimenta. Lo peor que puede pasar es que le debas $10,000 a Google porque pues dejaste un servidor toda la noche funcionando y el servidor era el tope de tope de tope y pues bueno, ni modo. Y ya me ha pasado, yo también estaba jugando con Firebase y unas cositas ahí en la nube y por un error hice una iteración de n por n por n por n de un arreglo, entonces el arreglo era de 1500 que iteraba sobre 1500 por 1500 cada uno de los elementos de 1500. Entonces se despegó, obviamente fue ya un costo darme cuenta. Y no me hubiera dado cuenta, no hubiera reparado ese bug, yo ya estaba como por mandar como el aplicativo, sino porque fui curioso y fui al network y de repente vi que el network estaba haciendo pero peticiones y fue como dije, ok, creo que mi código no está bien, déjame reviso, regreso para atrás a ver qué era. Y sí, claramente tenía un detalle y si lo hubiera dejado me hubiera costado, yo creo que bastante, ¿no? Y más porque el día siguiente como que se estrenaba el sitio, entonces era como, uy, de la que me salvé, ¿no? Porque si yo solo estaba haciendo esto, no quiero imaginar lo que hubieran sido 100, 200 personas usando el servicio en un rato, ¿no? Entonces ahí hay que tener detalle, experimentar, jugar, romper cosas, creo que eso es lo que más entretenido y quedan anécdotas, creo que quedan cosas interesantes de esto, Siempre. ¿no? Todos tenemos estas marcas de guerra, ya sabes, que de alguna manera llevamos con honor. O sea, primero, no sé si David Flores está aquí en el chat. Si sí, un saludote a David Flores. Él es paisano de donde yo vivía, en Toluca, y él sabe el amor que yo tengo por la barbacoa. Entonces, un saludote si está ahí. Pero también hay un punto muy bueno que tocaste. Aún aunque la riegues, si se te dispara, por ejemplo, algún mes algún costo, es cuestión de hablar con Google Cloud y tengo tantos ejemplos de personas que han cometido errores y que han gastado de más y que simplemente hablas a Google Cloud y te lo eliminan, que la verdad es que vale la pena experimentar sin ningún miedo. O sea, no hay miedo de romper cosas, no hay miedo de tu cartera, no hay miedo de nada de esto, porque si cometes errores, literalmente ellos saben que para que aprendan a usar sus tecnologías, la gente tiene que caerse, ¿no? Y caerse no debe costarles. Entonces, siempre te hacen el wave de estos super costos. Yo me acuerdo que también tengo una amiga, esto no fue en Google Cloud, fue en AWS, que se le fue sus llaves de AWS en un repo público de GitHub. Y no sé si ustedes saben, pero existen muchos robots checando en GitHub constantemente si hay llaves para poderlas sacar, utilizar recursos de cómputo para minar criptomonedas. Entonces, literalmente ella hizo su push, se fue a dormir y al día siguiente debía $5,000 de AWS.
Y entonces dijo, ¿what? Y pues sí, obviamente ya habló, dijo que se le había ido la onda, que se le fueron sus llaves y ya no le quitaron estos $5,000. Pero sí hay que tener cuidado, uno, con que tus llaves son privadas, nunca se te deben ir a un repositorio público. Y número dos, si en algún momento tú cometes un error y te dan, ¿cómo se llama? Y generas un costo adicional, no va a pasar nada. Es simplemente cuestión de marcarles, mandarles un mail y te van a quitar estos costos. Entonces, experimenten sin miedo. Y por ahí viene el chat que decían, oye, y si no tengo un proyecto concreto, pues existen muchas formas. Existen Quick Labs, que es una plataforma que te permite experimentar. El Linux Academy, que también te permite hacer varias cositas por ahí. Entonces, que no les dé miedo. Exacto. Y aquí hay una pregunta que nos manda Alexis Araujo, de ya hablaron de los certificados, ¿cuáles están pasando más en el mercado? ¿Vale la pena certificarse? ¿Cómo ves, David? ¿Vale la pena certificarse? ¿Vale la pena estudiarlos? ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira, ciertamente los certificados importan, sobre todo si tú quieres entrar a compañías grandes. Google Cloud tiene un montón de certificados. Tiene, por ejemplo, el Associate Cloud Engineer, que es como el primer certificado en el cual tú tienes que comenzar. También tiene certificados que ellos le llaman los profesionales, que es el de Cloud Architect, el de Data Engineer, el de Cloud Security Engineer, y hasta de DevOps, ¿no? Y tiene un último certificado que es más como para administradores, que es el de G Suite. Entonces, específicamente, ¿vale certificarse para todo? Yo creo que no, pero si tú te certificas, ciertamente la certificación que más vale hoy en día en el mercado es la de GCP. Y ellos tienen un montón de estudios. Al igual que nosotros en Platzi sabemos que si tú estudias con nosotros más de un año puedes multiplicar tus ingresos. También las personas de GCP han medido que las personas que se certifican eventualmente también pueden multiplicar sus ingresos. Entonces, sí vale la pena tratar de estudiar para obtener el certificado, pero yo creo que aquí está el twist. No para obtener el certificado, sino para el journey, ya sabes, no el final destination, sino el journey. Porque si tú empiezas a estudiar para obtener un certificado, esta ruta de estudio que tú vas a seguir lo que te deja el gran valor, no el certificado. El certificado ya sabes, sirve para, ya sabes, etcétera, etcétera. Ya sabes, lo puedes colgar si quieres, o lo puedes quemar, o lo puedes fumar, ya sabes. Ya yo estoy pensando en fumar. Para los que no saben, yo ya dejé de fumar hace más de mes y medio, ¿no? Pero lo que importa, si es que vas a ir a esa ruta, es el camino, es el journey que te va a llevar a esa certificación. No es el papel, es todo el aprendizaje que vas a obtener en este camino. Claro, sí, yo también creo que el aprendizaje es más un valor que vas a obtener que un papel, que un decir estoy certificado en esto, aquello, etcétera, etcétera. Yo supone que tengo una de C Sharp de hace bastante tiempo, pero pues no hablo más de ello. Fue algo que en algún momento sucedió y ya ahí quedó en ese pasado. Pero sí, yo creo que el conocimiento, independientemente de tener un diploma o un recurso o un valor a nivel de numérico que diga que con esto validas que tú sabes, creo que lo que valida que sabes es qué proyectos tienes, qué has hecho, qué has roto, qué experiencias tienes, porque sin duda nuestro queridísimo amigo David Flores puede contarlo. Oye, yo en un momento rompí y hice esto, pero miren, aprendí que esto, y me permitió entender todo este ecosistema desde este Y eso punto. vale muchísimo. Y vale más a decir, pues me certifiqué por certificarme. Y yo he visto hacks para las certificaciones también. Entonces es como, no, mejor rompe cosas, mejor haz cosas y empieza a darle seguimiento. Entrando como en otros Sí. detalles acerca de todo esto, ¿cómo ves cuál lenguaje sería el más idóneo para empezar a trabajar en la nube? ¿Python, JavaScript, Go? ¿Cuál crees Mira, que sea? la verdad es de que las nubes modernas hoy en día puedes trabajar con cualquier lenguaje. Literalmente, el que más te guste. Y si tu lenguaje no está soportado de manera nativa, a través de las tecnologías de contenedores, tú puedes utilizarlo sin ningún problema, ¿no? Si se te ocurre hacer toda una serie de servicios en Lua, pues lo único que tienes que tener es el contenedor de Lua y pueden correr. Entonces, aquí sí vale la pena hacer una distinción
entre el software que corre en esta infraestructura, que es cuando hablamos de lenguajes de programación, cuando pensamos en Python, etcétera, etcétera, y la infraestructura propia, ¿no? Es casi y yo creo que esta es la forma correcta de que lo vean. ¿Cuál es el mejor lenguaje para correr en tu Mac? Pues la verdad es que quieras, ¿no? Lo tienes que instalar, ¿no? Y entonces una cosa es la Mac y otra cosa es el software y el lenguaje de programación que tú generas. Y aquí es lo mismo. Cuando piensas en la nube, no nada más es una Mac, sino que estás pensando en miles y miles y miles de computadoras. Entonces, una cosa es la infraestructura en donde corre tu software y otra cosa es el software en sí mismo. Ahora, dicho esto, ciertamente hay lenguajes que pueden sacarle más jugo a la nube, precisamente porque pueden paralelizar sus cargas o son mucho más fáciles de paralelizar sus cargas, ¿no? Cuando tú tienes un programa que puede nativamente utilizar muchísimos cores, pues tú puedes agarrar una computadora y así le decíamos en mi antiguo trabajo, le decíamos el Terminator, en donde tú puedes agarrar una computadora y meterle 200 cores y un montón de gigas de memoria, etcétera. Y si tú tienes esta computadora y la quieres correr en Python, que nada más corre en un hilo, ya sabes, etcétera, etcétera, pues, no, en JavaScript. Pero si tú tienes un lenguaje de programación que puede hacer uso de todos estos cores de manera eficiente, y que sí los hay, por ejemplo, piensen en Go, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú le podrías sacar un poquito más de jugo a la infraestructura. Entonces, quizás ese sea el único punto relevante, pero no creo que deban esperarse a aprender o a tratar de dominar un lenguaje para saltar a la nube. Creo que puedes saltar directamente y conforme tú vas conociendo cada uno de estos pedazos, cuando tú vas conociendo cada una de las funcionalidades que te da la nube, es cuando tú ya puedes determinar, mira, en este caso específico, si quiero utilizar un lenguaje específico porque me da ciertas ventajas específicas como Go, por ejemplo. Exacto. Y acaba de llegar David Flores, dice que le estaban sonando los oídos, creo que lo invocamos de hace ratito, entonces ya está en el chat nuestro queridísimo David Flores que aprendió a hacer las cosas. Y bueno, aquí estamos hablando acerca de cloud y de desarrollo de software y ya tocaron temas, hemos tocado temas interesantes, hasta nos pusimos a filosofar y hablar de la ética. Cosas interesantes que suceden cuando hay pláticas de este tipo. Una de las cosas que me gustaría que nos contaras acerca de tu experiencia, ¿cómo ves a alguien que está queriendo aprender y que está empezando? ¿Cuál sería la motivación? ¿Cuál sería la estrategia? ¿O qué le recomendarías a todos aquellos que apenas están empezando en el desarrollo y que independientemente que en un momento van a llegar a trabajar con la nube, qué les recomiendas para que ellos empiecen a hacer cosas geniales con el desarrollo de software? Y aquí, esa es una muy buena pregunta, porque es precisamente uno de los puntos que más detiene, sobre todo a las personas que están empezando, es cómo empiezo, cómo doy el arranque inicial. Y yo nada más tengo una sola solución, o sea, y aquí es una realidad, tengo un solo camino, y es, piensa qué es lo que quieres construir. Y una vez que te imagines qué quieres construir, todo lo demás sigue. Porque no es que tú tengas, ya sabes, hay como dos formas de aproximarse. Uno es a través de una forma muy estructurada, como muy académica, que te da la universidad, por ejemplo, en donde tienes el primer semestre y en el segundo semestre vas a ver esto y en el tercer semestre vas a ver estas otras cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando tú empiezas a desarrollar y empiezas a desarrollar a través de un proyecto, más allá de lo que yo te dije que mapees, etcétera, porque eso sí te sirve para saber, ya sabes, por dónde moverte. Un mapa sí necesitas, ¿no? Pero no necesitas conocer todo el mapa. Lo que necesitas saber es qué necesitarías para que tu proyecto se volviera realidad. Y les doy el ejemplo más claro. Yo cuando comencé a programar 2 veces. La primera fallé, ¿no? Literalmente yo estaba todavía en el INACIPE, en la Procuraduría General de la República, y quise aprender a programar. ¿Por qué? Porque me tocó por primera vez conocer ingenieros de software y la verdad es que me caían muy bien estos chavos, o sea, me caían muy bien y nos íbamos a comer y me platicaban las cosas que hacían y ya sabes, yo me ponía a pensar, oye, esto está súper chido, o sea, me gusta mucho lo que hacen, ¿no? Entonces traté de aprender en abstracto y no lo logré.
La segunda vez que traté de aprender a programar fue cuando ya tenía la idea de novelística en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo quería hacer? Una aplicación que pudieras tú leer libros en el browser y que estos libros fueran sociales. ¿Ok? Entonces, viendo esto, pues me comencé a ver primero, cómo se hace una aplicación en la web. Entonces me topé con HTML y CSS. Entonces comencé a estudiar HTML y CSS. Y entonces dije, mira, ya puedo hacer cositas bonitas, etcétera. Pero ahora, ¿cómo lo subo a un servidor? ¿No? Y fue cuando me topé con la parte de backend y me topé con un framework que se llamaba Struts, que se hacía en Java, ¿no? Y entonces dije, mira, ya puedo correr Struts a nivel local y puedo servir mi aplicación, etcétera, etcétera. Creo que me perdí. No, Ya no. estoy de regreso. Sí, estás perfecto aquí. Ya. Entonces ya puedo probar cómo funciona mi aplicación a nivel local y luego dije, ¿y ahora cómo lo subo a internet? Ya sabes, esto tendría que vivir en una URL, ¿no? O en algo por el estilo. Y entonces fue cuando empecé a investigar y me topé con AWS, que tenía una cosa que se llama Elastic Beanstalk, en donde yo podía exportar mi proyecto a un archivo .war y literalmente con una interfaz gráfica, porque en ese momento no sabía mucho, le ponía subir archivo y ya sabes, te salía a la ventana y tenías que escoger qué archivo. Y para los que no saben, el WAR es como un ejecutable de Java, específicamente que corre en la web, se llama Web Archive. Si tú quieres que corra a nivel hogar, se llama JAR, que es Java Archive. Pero yo lo exportaba a WAR y entonces lo subía y entonces ya, oye, esto está jalando. Entonces, poquito a poquito, tú vas queriendo tener objetivos y conforme vas logrando estos objetivos, empiezas a investigar. Y es así como te manchas las manos y como puedes ir de alguna manera recorriendo todo el camino. Va a llegar un momento en el cual ya todo esto te salga de memoria y entonces ya te puedas dar el lujo de aprender en abstracto y filosofar, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez que yo ya sabía el desarrollo web y ya había pasado por cómo podía construir aplicaciones y entendía muy bien este campo, pues fue que empecé a interesarme de manera abstracta, ya sabes, no porque tenía un proyecto muy específico que quisiera hacer, sino de manera abstracta, por ejemplo, en teoría de grafos, ¿no? Y fue cuando me topé con el problema del puente de Königsberg. Me acuerdo que todavía, por ahí veo a Pablo Trinidad, entonces él se debe acordar que hicimos un meetup de Chilango Django en donde hablábamos justamente de teoría de grafos. ¿Y yo qué sabía de teoría de grafos en ese momento? Pues nada, sino que simplemente me llamó un montón la atención y lo poquito que yo estaba investigando y desarrollando y viendo, pues fui y lo compartí con la comunidad, porque ciertamente la mejor forma de aprender también es enseñar, ¿no? Entonces, hay veces en las que tú aprendes cuando cuando comienzas en este mundo y en cualquier mundo, porque tienes un proyecto específico y yo creo que esa es la mejor manera de aprender al principio. Y una vez que ya agarras práctica, puedes darte el lujo de aprender de manera abstracta, ¿no? Pero sí, la verdad es que me acuerdo mucho de ese meetup de Chilango Django, ahí con Pablo Trinidad, con Rafa, con un montón de personas que en algún momento me dieron oportunidad de poder exponer y compartir con la comunidad y que ciertamente son experiencias que te hacen crecer. Claro. Hay algo que creo que no hemos mencionado, pero David es abogado de profesión y cambió de carrera a desarrollador. Y hoy en día, pues ya tiene una carrera y ha liderado equipos y hoy en día también está liderando un equipo y está haciendo muchas cosas dentro de Platzi para que tengamos todo este contenido de calidad y todos estos cursos que obviamente van a seguir formando a muchos estudiantes en lo que hacemos. Ambos actualmente trabajamos en Platzi, somos del mismo equipo de educación, hacemos tareas distintas ahí dentro, pero de alguna manera nos apasiona la educación. David, particularmente, ¿qué fue lo que te atrajo a ti para cambiar de carrera? ¿Qué fue lo que viste ok, ya entraste en la programación, sí, te empezó a gustar, pero ¿cuándo fue que decidiste, dices, no, ya no voy a pelearme con TV Azteca y todas esas anécdotas, sino que hoy en día me voy a pelear con resolver problemas y yo y mi computadora? Mira, la verdad es de que me gustaba mucho el derecho. Creo que los que me conocen saben que soy una persona muy apasionada. Cuando algo me gusta, me gusta un montón, ¿no? Pero una cosa que tenía el derecho y que eso sí no lo disfrutaba, sobre todo cuando fui abogado litigante, es que vivía enojado, ¿no? O sea, no, no le pasa a todos, pero piensen tú en las personas que van a boxear.
yo en lo personal no podría agarrar y pegarle a alguien en la cara si no estuviera muy, muy enojado con esa persona. Entonces, muchas de las personas que boxean justamente se enojan contra el otro para poder desarrollarse bien. Y esto me pasaba también en el mundo del derecho. Cuando yo estaba frente a otro abogado, lo odiaba en ese momento, o sea, yo lo quería aplastar. Y entonces se me ocurrían un montón de cosas para aplastar su caso, ¿no? Entonces, yo vivía muy enojado. Y cuando comencé a desarrollar y comencé a ver, ya sabes, los scripts y comencé a tomar cursos y comencé a poder construir con la computadora, fue en principio o al principio como una escapatoria a ese mundo en el que yo vivía, que eventualmente pasó de ser hobby a ser, ya sabes, una cosa que me volvió loco en el sentido de que caí en un rabbit hole. Y una vez que comencé a descubrir todas las posibilidades que existían en el software, sobre todo todas las posibilidades que yo tenía de cambiar la sociedad desde el software, porque también eso es algo, otra cosa que me caracteriza mucho. Yo sí creo que como individuos tenemos en muchas ocasiones posibilidades de marcar un cambio. Yo desde el mundo del derecho quería un mundo mejor, ya sabes, para todos los mexicanos, y por eso me peleaba contra TV Azteca y me peleaba contra Televisa, etcétera, porque yo en mi idea, el hecho que ellos rompieran las leyes nos estaban haciendo daño a todos. Entonces quería yo detener eso. Pero luego me di cuenta que con el software podía hacer un cambio en muchísimas áreas. Podíamos hacer cambio con Machine Learning, podíamos resolver problemas que ya sabes, que para mí parecían ciencia ficción, como llevar cohetes a la luna. O sea, oye, ¿cómo le haces para llevar cohetes a la luna? Y me topé con software, ¿no? Oye, ¿y cómo le haces para controlar todos los dispositivos médicos que mantienen a las personas vivas? Con software. Oye, ¿y cómo le haces para que los coches no choquen y sean más seguros? Con software. Entonces dije, wow, esta cosa está en todas partes y al mismo tiempo es invisible para los que no lo saben ver. O sea, una vez ya que lo sabes ver, sí lo ves en todas partes, ¿no? O sea, el software está en todos lados. Aún en la casa en la que vives fue construida seguramente con un programa de CAD. Pero en ese entonces fue así como un eye-opener. Y tenía, la verdad, la ventaja también en ese entonces que tenía bastante dinero ahorrado para poderme agarrar y decir, ¿saben qué? Adiós. Porque no fue que yo salte a un trabajo, sino que al principio empecé a vivir de mis ahorros para poder aprender, ¿no? Lo cual a lo mejor también hizo que aprendiera a pasos acelerados, porque ya sabes, cada segundo que desperdiciaba significaba que mis arcas se vaciaban más, ¿no? Pero la verdad es de que ha sido una de las mejores decisiones. Uno, por los aprendizajes que he tenido, y dos, porque les quiero ser sinceros a todos los que nos están viendo, el mundo de la ingeniería de software es uno de los lugares mejor pagados. Y ciertamente existen posibilidades de multiplicar la inversión que tú le hagas por creces a tu educación dentro del mundo de software. Imagínate que tú agarras y dices, oye, voy a dejar de trabajar 6 meses, tengo ahorrado para dejar de trabajar 6 meses, y esto significa que a lo mejor yo ganaba, no sé, 15,000 pesos mexicanos, no sé, algo así, $800, para que lo podamos tener para todas las personas de diferentes países. Yo ganaba $800 o $700 o $500. Entonces, para trabajar o dejar de trabajar 6 meses, yo necesito $500 por 6, necesito $3,000, ¿ya sabes? Una vez que ya sabes hacer estas cosas, eso lo recuperas en un mes, todos los meses de tu vida. Ya sabes, o en 2 meses, todos los meses de tu vida. Entonces, sí es una inversión que paga con creces. Entonces, por una parte, eh, sí vas a descubrir un mundo nuevo que tiene un potencial de cambio real y que lo vemos todos los días. Y por otra parte, la apuesta de cambiar de cualquier carrera aquí, yo creo que es una de las apuestas más seguras, o sea, que existen. Si en serio le pones los kilos, todo el mundo puede aprender a programar. Al igual que todo el mundo puede aprender a leer, ¿no? Y obviamente requiere esfuerzo y requiere dedicación y requiere mentorías y requiere apoyo, pero pues para eso estamos tú, yo y muchas otras personas que justamente tratamos de guiar a las personas, darles estas mentorías, darles estos apoyos. Platzi también está para eso, por ejemplo.
y que lo sepan que sí es una de las inversiones más seguras que existen, ¿no? O sea, comparado, por ejemplo, contra comprar acciones en bolsa. Si tú agarras tus $3,000 que te hubieran costado salir de trabajar y estudiar y se los pones a la bolsa, te apuesto que no vas a tener los rendimientos y va a ser mucho más inseguro que comenzar a estudiar software. Exacto. Y ahí en el chat acabo de compartir tus cursos. Vemos que particularmente Python son tu experiencia, tu expertise. De alguna manera tienes el curso de Python, tienes el curso práctico de Python para crear un CRUD, el curso de ingeniería de datos con Python, DevOps con GitLab es muy, muy bueno. Yo recomiendo el de GitLab, vayan y revísenlo. También tienes cursos interesantes, el curso de introducción al pensamiento computacional con Python. A mí me gusta porque te cambia la forma de ver las cosas. Curso de programación orientada a objetos y algoritmos con Python. Curso de programación dinámica y estocástica con Python. Ese, cabe mencionar que yo estuve junto a David en el estudio grabándolo. Yo fui su course director. Estuvimos en fechas de decembrinas en el estudio 3 días ahí creando este curso que veo que le está yendo muy, muy bien. Acabo de ver acá las estadísticas y wow, me sorprende que bastante gente le llama la atención tu contenido. Y sin duda, ahí acabo de dejar los cursos que tienes, David, en Platzi, y que de alguna manera pues nos enseñan a ver las cosas de forma distinta. Hace poco recuerdo cuando estábamos viendo unos problemas y de repente me muestra un libro con fórmulas matemáticas y yo no las entendía. Yo era como, no, esto sí es otro idioma, no me metan. Y de repente David me empieza a explicar, mira, esto es como si fuera una función y aquí está el valor que le estamos pasando y esto es lo que nos va a retornar y yo estoy entendiendo matemáticas. Wow. Y me sorprende porque de alguna manera cambiar de profesión gradualmente creo que muy pocos se atreven a hacerlo, pero cuando lo haces creo que llega esa satisfacción de que ya no estabas a gusto con lo que tal vez estabas haciendo antes y ahora encuentras un nuevo camino que te permite descubrir muchas más cosas y gradualmente, obviamente, sí, lo que implica desarrollo, ¿no? Cómo puedo crear y cómo puedo hacer cosas geniales. Así que para que lo tengan presente, ahí está ese punto. De hecho, para los que no saben, en Platzi los cursos no se graban solos. Siempre hay alguien que te está apoyando de lado. Y me acuerdo que cuando me tocó grabar con Oscar, qué fuerte era, ¿eh? O sea, agarraba y yo estaba escribiendo código y me decía, corte David, ese código no se entiende bien, tienes que mejor nombrar tus variables con mejores nombres, y creo que la función, ya sabes, entonces, en realidad a uno le toca, ya sabes, dar la cara y ser el profesor, pero ciertamente hay toda una estructura de apoyo detrás en donde te fuerzan, no sé cómo se llama, fuerzan, lo que sea, te fuerzan a ser mejor y yo la verdad es que tengo que agradecer un montón a Oscar porque sí, ya sabes, yo ya quería tomar unas rutas y unos atajos, etcétera, y no me dejó. Sí, la idea es el acompañamiento y estar en todo momento con el profesor, en el caso de David que ha grabado algunos. Igual yo también, ya que tengo, yo soy más JavaScript, ya saben, ¿no? Y yo creo que después podríamos invitar a algunos expertos de varios lenguajes, como ahí veo que ya se anda retirando Pablo Trinidad, si es que ya se fue, adiós. Y si no, invitarlo porque él anda metido en Go, entonces también podríamos de alguna manera ver un buen debate de algunos lenguajes y podríamos hacer una buena charla. David, ya casi estamos llegando al final de nuestra charla, entrevista que tenemos acá, pero me gustaría que de alguna manera nos contases cuál ha sido tu mayor reto en el desarrollo de software. ¿Qué es lo que dice, ok, haber emprendido, haber trabajado en una startup, estar ahora como líder de un equipo de educación? ¿Cuál ha sido el reto profesional desde este lado, no el de abogados, ese déjalo allá, el de este lado, para seguir haciendo cosas geniales? Yo creo que el reto más grande que tuve fue cuando dirigí a mi primer equipo de ingeniería dentro de Novelística. Precisamente porque, ya sabes, cuando me tocó dirigir este equipo, yo tenía muy poco tiempo desarrollando. Obviamente era muy apasionado, pero tenía poco tiempo de haber comenzado a desarrollar. Entonces todavía cometía muchos errores, que hoy en día digo, wow, ¿cómo los cometía? ¿No? Pero sí los cometía. Y la verdad es de que una de las mejores decisiones que yo tomé en ese entonces fue cuando ya recibimos financiamiento por primera vez,
contratar a un ingeniero bien senior que se llama Víctor Borja y convertirlo en la persona, número uno, que me coachara y me ayudara, y número dos, que me empezó a abrir la visión sobre lo que significaba el desarrollo de software profesional, cómo poder aproximarme a los problemas de manera computacional y empezar a cambiar mi mente. Porque hay dos cosas que uno tiene que tener cuando es ingeniero de software. Por una parte, el conocimiento específico de sintaxis y de cómo ponen las cosas, etcétera. Pero hay una parte que yo creo que es todavía más importante, y es esta capacidad de poder traducir un problema que tú tienes enfrente de ti a un problema que pueda resolver la computadora. Y eso es pensar de manera computacional. Entonces te doy, por ejemplo, un ejemplo súper clásico que fue ahí cuando yo dije, no, es que esto sí es otra forma de pensar. No me acuerdo en realidad cómo surgió el problema o lo que sea. Ya sabes, teníamos que encontrar algo en un montón de cosas. Creo que teníamos que encontrar algo en un montón de comentarios o algo así. Y entonces Víctor agarró y me dijo, a ver, Dave, la mejor forma de buscar es a través de una búsqueda binaria. Y entonces agarró y me enseñó cómo aproximarme a este problema desde la búsqueda binaria. Yo quedé así como, ¿what? O sea, esto es como 10,000 veces más eficiente de lo que yo estaba haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el reto más grande fue, uno, tener una humildad fuerte con respecto de que yo, ya sabes, aunque yo ya manejaba equipos en el mundo del derecho y yo ya tenía un reconocimiento en el mundo del derecho, o sea, porque sí no fue así como ay, es Dave, no, qué mal abogado es, ojalá que se encuentre otra cosa, ¿no? Ya sabes, estaba bastante reconocido en el mundo del derecho y llegar a esta humildad de que ahora vengo a aprender, ¿no? Y aquí yo no soy nadie. Y con una mentalidad abierta de que en realidad tenía que aprender y encontrarme buenos mentores y mentores que estuvieran dispuestos a enseñarme. Y eso fue lo que me hizo crecer, yo creo que a tanta velocidad. Eh, una mente abierta de que yo no sabía y una mente de que si yo no sé, tengo que encontrarme a grandes mentores que me ayuden, Claro. ¿no? Yo sé que te encanta leer, por eso esta pregunta la vamos a orientar a este punto. Es, ¿qué libros nos recomendarías? ¿Qué libros dices? Estos son los libros para que puedas seguir avanzando, puedas seguir esforzándote o puedas reafirmar un conocimiento. No sé si tengas libros favoritos de desarrollo que digas, estos me han gustado. Ya, ya. Es que te iba justamente ahorita a decir libros de qué, ¿no? Porque el libro es un montón. O sea, para los que no saben, eso sí es algo que me ha caracterizado desde joven. Soy un ávido lector, me encanta la lectura. Creo que no ha pasado un día sin que lea desde hace ya más de 20 años. Eh, y entonces cuando ahorita me dijiste libros, justamente ahorita estaba leyendo yo las meditaciones de Marco Aurelio. Es básicamente filosofía estoica, no estocástica como programación estocástica, sino filosofía del estoicismo, cómo ser un estoico. Pero en cuanto a desarrollo, yo creo que hay por lo menos un libro que es un clásico que todos los ingenieros tienen que haber leído, que es el de Design Patterns de Gang of Four. Cuando tú estás comenzando a desarrollar software y empiezas a entender que tienes a tu disposición funciones, variables, clases, etcétera, y comienzas a desarrollar dentro del paradigma orientado a objetos específicamente, ese yo creo que es el mejor libro que existe, Design Patterns de Eric Gama, en donde te explican cómo todas estas clases pueden organizarse de tantas diferentes formas para resolver tantos diferentes problemas que se repiten una y otra y otra y otra vez, que al final, una vez que tú lees esto, terminas literalmente ahí sí, nada más de leerlo, siendo un mejor ingeniero, porque entiendes qué significan los patrones de diseño, por ejemplo, Singleton. Entiendes cómo construir objetos como el builder pattern. Empiezas a entender cómo reestructurar tus clases para que sean más eficientes y más reutilizables, como el algorithm pattern, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces existen unos 30 patrones de diseño aproximadamente que tratan ahí, de hecho los tratan con un lenguaje que se llama Smalltalk,
Pero ya sabes, una vez, no tiene que preocuparse nadie, oye, esto no está hecho en Python, esto no está hecho en JavaScript. No se preocupen, o sea, lean ustedes el código y eventualmente al final son variables y clases y métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un libro, Design Patterns, de Eric Gama, que todos los ingenieros de software tendrían que leer. Hay otro libro que se llama Refactoring, de Martin Fowler, que es quizá uno de los libros más importantes, sobre todo cuando ya estás comenzando a dirigir equipos y cuando el software ya se sale de tus manos de manera individual como ingeniero. Y esto te ayuda a entender, número uno, cuando tú entras a un nuevo equipo de desarrollo, cómo poder evolucionar ese software y qué técnicas necesitas tú para evolucionar este software. Y número dos, cómo construir software que puede ir evolucionando. Entonces, por una parte, tienes Design Patterns que te ayuda a entender cómo construir mejor software. Y por otra parte, tienes el de Refactoring de Martin Fowler que te ayuda a cómo, una vez que ya tienes software, generar software de gran escala que puede ser utilizado por varias personas y que pueda evolucionar a lo largo del tiempo, que yo creo que son dos cosas fundamentales de todos los ingenieros de software. Claro, creo que nos has dado tarea porque yo creo que ese libro no lo he visto por ahí, pero no le había llamado la atención, entonces hoy lo voy a buscar. Ya vi que está en Amazon, así que ya les compartí también, tiene un artículo en la Wikipedia donde habla del mismo y ahí está el autor y el libro. Y creo que es una muy buena lectura independientemente de pensar. Muchos creen que cuando vamos a recomendar libros tienen que ser un libro de Python, un libro de JavaScript. No, sino creo a nivel de salirse de la cajita del lenguaje, sino entender todo lo que implica el desarrollo de software y cómo de alguna manera esto te va a ayudar a que tú cambies tu forma de pensar y obviamente puedas pensar en resolver problemas y estos problemas se vean beneficiados a cualquier persona, desde educar, salud, financiero, etcétera, etcétera. Así que eso es clave para poder seguir avanzando. Y ya como última pregunta, a ver, ay, qué triste. sí, ¿no? Súper bien aquí. Igual debemos de avanzar, pero yo voy a hacer una pregunta, pero fíjate, Aquí, ahorita, digo, antes de la pregunta, nada más para que todos entiendan, ahora saben por qué siempre, si ustedes están en Bogotá, me pueden ver a mí o a Oscar comiendo carne juntos en los restaurantes, digo, previo a la pandemia, porque justamente estas son las pláticas que tenemos entre él y yo, y entonces, ya sabes, siempre es un gusto estar sentado aquí con Oscar. Pero bueno, ahora sí, última pregunta, perdón. No, y haciendo punto es como si fuera un uno a uno público, de alguna manera también así son nuestros unos a unos, David es mi líder y de alguna manera es como, ok, tengamos un uno a uno y sí, bien, tratamos temas de avanzar, pero creo que esos suelen ser los primeros 5 minutos y después es, oye, viste esta tecnología y está saliendo esto y nuevo esto que salió y todas estas cosas interesantes que de alguna manera nos enriquecen como desarrolladores, ¿no? Y estas charlas son geniales. Pero, fíjate, hay una cosa interesante. Yo sé bueno, que por profesión eres abogado, por convicción eres desarrollador, pero si no tuvieras que haber elegido ninguna de las dos, ¿cuál era el sueño de David para convertirte en algo? ¿Qué te gustaría hacer o qué hubiera sido hace 20, 30 años cuando estaba chiquito? ¿Soñabas ser astronauta? ¿O cuál era la profesión a la cual te hubieras dedicado? Eh, creo que hay dos. Mira, cuando yo era chiquito, esto va a sonar raro. Toda la vida me han gustado las estrellas. O sea, es un asunto así casi que me emboba. O sea, me pone a pensar, hace que mi imaginación se vaya. No puedo dejar de pensar en ellas. Entonces, yo quería ser astrofísico. Al final no terminé estudiando astrofísica, pero ciertamente es uno de los temas que más he estudiado como hobby. De hecho, veo ahí que está Israel, y me acuerdo que alguna vez nosotros nos fuimos a un retreat cuando estábamos todavía juntos en YouNoodle, y ahí me pueden preguntar que de repente era una noche clara y yo vi las estrellas y me perdí. Entonces me fui a ver las estrellas y ahí me quedé horas y horas y horas pensando en todos estos mundos que existen allá, en lo chiquito que somos, en dónde estamos. O sea, es una pregunta que a la fecha me sigo haciendo. ¿Dónde estamos? O sea, nacemos, ya sabes, dentro de este mundo como humanos y tenemos nuestra sociedad, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿de dónde salió esto? What the fuck, ¿no? Digo, perdonen mi lenguaje ahí que se me salió, pero
Pero sí, la verdad. Entonces, la astrofísica ha sido una de las cosas que más me han interesado. Y me acuerdo que mi papá me compró un telescopio, pero en la Ciudad de México, y no es por la contaminación del humo, es por la contaminación de la luz. Como es una zona urbana tan grande, hay mucha luz, entonces no puedes ver las estrellas. Entonces me compré un telescopio que yo nunca pude ver estrellas desde la Ciudad de México, nada más cuando nos íbamos, nosotros teníamos una casa en Cuernavaca, a las afueras de Cuernavaca, en donde fue ahí donde yo conocí las estrellas. Y me lo compró en la Ciudad de México y yo lo utilizaba literalmente para espiar a los vecinos que vivían en edificios que se alcanzaban a ver desde mi cuarto. Pero sí, mi sueño era la astrofísica y tengo que decir que aunque no me dediqué a ella, es yo creo que uno de los motivadores más grandes que siguen hoy en mi día a día, impulsándome a querer investigar y a saber más, etcétera, porque es algo que sigo sin entender. ¿Dónde estamos? ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay tantas estrellas? Cada una de estas estrellas tiene mundos y todos esos mundos tienen elementos. O sea, es una cosa muy sorprendente el universo. Claro, uy, sí, no, creo que muchos sueñan. Yo la verdad me regresaría al rancho con las vaquitas y seguiría cuidando vaquitas, borreguitos, caballitos y cositas así. Sería como mi profesión no técnica, no de desarrollo que haría. Y pues bueno, a David, agradecerte por esta hora y media que compartiste, que compartimos, que convivimos, que estuvieron bastantes personas acá con nosotros. Les recuerdo, todos los sábados tenemos un experto. En esta ocasión fue David Aroesti, quien nos acompañó hablando acerca de cloud y toda su experiencia. Ahí te les voy a dejar el link de sus cursos. Tiene varios cursos en la plataforma de platzi.com e igual aquí abajo de la descripción encuentran links para ver los cursos y obviamente vamos a estar haciendo contenido. Mañana a las 6 de la tarde hora Colombia, voy a estar hablando del Event Loop. Yo hablo los domingos con un pequeño tema, 20 minutos, recomiendo algunos también de mis cursos que tengo de JavaScript y entramos en debates acerca de la tecnología y de cómo aplicarla y lo que hacemos. Así que mañana a las 6 de la tarde, hora Colombia, voy a estar hablando del Event Loop y poderles mostrar todo lo que pueden lograr hacer si lo entienden y si no lo desbordan. Así que, David, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por estar acá. Créeme que te vamos a invitar. Ahora hay que hacer un combo, pero de varios. Creo que tengo ya la idea de traer un debate como el que hicimos previamente, donde vamos a entrar en palabras duras a hablar de la tecnología. Así que, bueno, David, muchas gracias por todo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y estamos conectados los sábados. Recuerden, estamos probando a las 3 de la tarde para también conectarnos con España. Así que ahí ahorita antes de irnos, pónganos en el chat de dónde nos estaban viendo o de dónde nos estuvieron visualizando para poder también mencionarlos acá. Y así que, bueno, muchas gracias, David. Estamos conectados. Hasta la próxima. Gracias, Oscar, a ti y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, vamos acá a cerrar. Aquí ahorita voy a dejar de una vez todo para que terminemos. Y en este momento quiero agradecerle a todos. Un momento que antes de que se vayan, no olviden suscribirse o darle follow. Y recuerden, ya tengo los sobres, ya está armándose todo para hacer los primeros envíos. A todos aquellos que se suscriben a este canal, yo les mando su pack de stickers. Y mañana voy a rifar unos packs de stickers para aquellos que nos están viendo. Así que mañana tenemos pack de stickers rifados y también obviamente si te suscribes te lo hago llegar hasta tu casa por vía el sobre. Lo pongo acá en un sobrecito. Compré bastantes sobres y pongo tus stickers y se van hasta donde tú vivas por postal. Así que muchas gracias a todos por estar acá y nos estamos viendo mañana a las 6 de la tarde para hablar del Event Loop. Tengo una charla lista preparada para que ustedes puedan entenderlo y después vamos a abrir a preguntas acerca de desarrollo de software. Así que nos vemos antes sin decirles que en este momento también, antes de que se me vayan, mi queridísimo amigo Héctor Vega está transmitiendo, acaba de empezar su live, así que los voy a mandar para allá, así que en este momento voy a estar ejecutándolos
para que se envíen hacia el canal de Héctor y en este momento voy a ejecutarlo. Así que nos vemos y hasta la próxima. Mañana tenemos, ya saben, una nueva sesión y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Así que hasta luego y nos vemos.